Bueno, pues muy buenas noches. Son aproximadamente aproximadamente no, son las 9:15 del día 5 de abril y comenzamos un nuevo coloquio más de lo que es Hispal entre amigos. Hoy del grupo nos encontramos con Paqui Álvarez, Juan Macruz y Antonio Gil Lechuga. Y yo que les hablo, que soy Paco del grupo Hispal, como me conocéis todo el mundo. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Quizás de los que hemos tenido, eh, quizás de los más relevantes hasta el momento. Eh, es un gran divulgador que trabaja en diferentes programas y tiene editados bastantes libros, casi todos ellos del mismo tema. Posiblemente sea de los divulgadores que mejor conoce la Inquisición y no vamos a tardar mucho en conocerlo en profundidad, que es de lo que se trata en el día de hoy. No es ni más ni menos que Fermín Mayorga, al que saludamos ya directamente y en principio le agradecemos que esté aquí con nosotros. Fermín, ¿qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, estupendamente, con la que está cayendo, nos presignamos por lo menos para Co- saber que estamos bien, Confinado, ¿no? confinados como todo el mundo, cumpliendo con las normas y las leyes. Bueno, pues mira, pues para empezar casi en las ediciones anteriores, los programas que hemos estado haciendo anteriormente, la primera pregunta que le hemos hecho a todos nuestros invitados ha sido la misma. Ujú. Preguntar cómo lleva este estado, cómo lleva la confinación y qué le parece todo lo que está sucediendo en estos días a nivel mundial con esto del coronavirus y del COVID. Bueno, yo intento llevarlo lo mejor que puedo, pues aprovechando para hacer precisamente trabajos que estaban por ahí pendientes, terminando algún que otro, una obra de teatro, por ejemplo, que va sobre el tema de brujas y tal, que se llama La Carnera, que estoy con ella, y luego también, bueno, pues artículos para determinados, por ejemplo, últimamente he hecho un artículo sobre la gripe de 1918 en España, en concreto en mi pueblo, ¿no? Para el periódico del colegio, aquí de la población. En definitiva, bueno, pues haciendo cositas de las que a mí me gustan y no perdiendo el contacto con la gente con la que también más o menos has tenido un cierto roce a nivel, pues esto, telemático, a nivel de las redes. Y luego, bueno, ¿qué opinión tengo de la temática actual? Pues sí, quiere que te diga que no deja de ser eso, ¿no? Una tragedia que somos, digamos, testigos, ¿no? En primera persona de esta realidad, que es historia. Yo estoy incluso, fíjate, día a día cogiendo, ¿no? Todos esos datos que más o menos a nivel local, a nivel de mi pueblo, están sucediendo con esta temática, pues hechos, denuncias por parte de la Guardia Civil, no sé, las palmadas de las 8 de la tarde por parte de los vecinos en la calle, en definitiva un poco para que esa historia no se termine olvidando cuando pasen 50 o 100 años y que de alguna manera, bueno, pues en un artículo pueda quedar ahí y eso creo que es una labor interesante, ¿no? No solamente ya desde mi punto de vista, sino que también lo recomiendo para todo el mundo. Y luego, bueno, pues ante esta tragedia real, bueno, pues simplemente intentar cumplir las normas para que precisamente a ti no te toque. La verdad es que aquí donde yo estoy, en mi pueblo, no hay ningún caso, está la gente muy tranquila, eso sí, están cumpliendo el confinamiento y hasta la fecha, pues poco más, ya hay buenas noticias, parece que la cosa va remitiendo y bueno, eso ya te da una esperanza y al menos una tranquilidad también de que parece ser que las cosas se están haciendo bien, ya no solamente por parte de la población, sino también por parte de los sanitarios y en definitiva de todas aquellas personas que están al frente luchando contra este toro de Miura, nunca mejor dicho. Hmm, Pues para aquí. Bueno, Fermín, yo quiero preguntarte una duda que tengo, porque como eres tan polifacético y se te ve en tantas cosas, en tantas vertientes, ¿tu profesión realmente cuál es? Yo soy cocinero, entre como Santa Teresa, ¿no? Ahí esa es mi profesión, de ahí tengo mi nómina, de ahí digamos que vivo y luego aparte el resto lo tengo pues eso como un hobby o como también una obligación, porque cuando te gusta una cosa lo haces ya por una obligación tuya, personal que tú a ti mismo te exiges y a partir de ahí, bueno, pues busco el tiempo para escribir, busco el tiempo para participar en diferentes programas en los que participo y a partir de ahí también, bueno, pues tiempo para la familia y en definitiva, bueno, pues aprovecharlo lo mejor que pueda, ¿no? Y así que ahora, por ejemplo, en este caso y en estos momentos, pues lo estoy aprovechando al máximo para sacar y hacer aquello que a lo mejor no puedes hacer con tanta facilidad y con tanta insistencia en momentos donde precisamente el mundo de la gastronomía y el trabajo en sí, pues no te dan para poder desarrollar todo ese tipo de actividades. Claro, con lo que a ti además ahora te afecta especialmente, ¿no? Por el cierre de los negocios de la hostelería, ¿no? Exactamente, me han hecho un ERTE como a la mayoría de la gente
aquí estamos esperando a que pase esto para que nos vuelvan a llamar y volver a empezar de nuevo ahí en mi pueblo, en Cheles, en una playa que tenemos de agua dulce en el río Guadiana, que tiene bandera azul, que le dieron este año precisamente la bandera azul y bueno, pues es un lugar donde la gente acude en masa y la verdad es que es un lugar precioso, no solamente ya rodeado por el agua en sí y con el morbo de tener enfrente en la otra orilla Portugal y los pueblitos allí cercanos, sino también, bueno, que es una zona templaria, ahí sucedieron las historias del barquero del Colmillo, ahí sucedieron todo el tema relacionado con la marabunda de hormiga que destruyó la población de Cheles en su día. En definitiva, bueno, pues muchos misterios y muchas historias que cuando uno tiene tiempo y no hay ese tipo, ¿no? de historias que te frenan la salida, pues intentas acercarte a esos lugares, inclusive hacer rutas con aquellas personas que te vienen al restaurante y que cuando vienen a pasar el verano, por ejemplo, pues les interesan todo ese tipo de historias y bueno, pues qué menos que en este año en concreto que he empezado, pues desarrollar todo ese tipo de actividades. ¿Cómo fueron tus comienzos, Fermín, en el mundo de la cocina, el mundo culinario? Bueno, pues una vez en mi pueblo estaba precisamente en el casino de aquí del pueblo y estaba leyendo el periódico y de repente me encontré con un anuncio que ponía que se necesitaba personal para trabajar en Madrid y daban alojamiento para el personal. Y digo, pues mira, voy a intentarlo. Y la verdad es que tuve suerte, me eligieron y a partir de ahí, bueno, entré como pinche, estuve 25 años trabajando en ese mismo restaurante. Y bueno, lógicamente luego ya pasé a la cocina más seriamente y poco a poco me fui formando, fui siendo un poquito esponja y aprovechar todas las enseñanzas que me daban y a partir de ahí, bueno, pues uno se va conformando ya una línea de trabajo que has aprendido y que luego, como pasa hoy en día, o me pasa hoy en día, luego tú la puedes poner en práctica y vivir de ella también desde el punto de vista de la responsabilidad de ser ya un jefe de cocina. Fermín, yo quiero preguntarte, en Sevilla está el famoso Castillo de San Jorge de la Inquisición, pero también hay otros sitios que son de la Inquisición, por ejemplo, la iglesia de la Magdalena. Para que Sevilla, que mucha gente a lo mejor no lo sabe y parte de España ya cuando nos vea, ¿qué podrías decirnos de la Magdalena? ¿Qué fue para la Inquisición? Pues fue uno de esos templos, aparte de otros también que había cercano precisamente al castillo de Triana, donde cuando, digamos, no había muchos herejes que castigar, los autos de fe se desarrollaban y se hacían dentro de esos espacios, ¿no? Y dentro de ellos te encuentras pues mucha simbología relacionada con la Inquisición, pero ya no solamente ahí en esos lugares o la Plaza de San Francisco, que pueden ser los lugares un poco más emblemáticos junto al castillo, etcétera, sino que no nos olvidemos del Guadalquivir. No nos olvidemos del Guadalquivir porque en otros lugares de Sevilla, como por ejemplo Coria del Río, que ahí los barcos venían, ¿no? Los barcos extranjeros que venían de Irlanda, que venían de Alemania, que venían de Holanda, que te venían de estos países donde el cristianismo no seguía la misma línea católica como se hacía en España, sino que eran gente que abrazaba a Lutero. Precisamente esos barcos que venían con determinado material para descargar en el puerto de Sevilla, en este caso de la Torre del Oro, cerca de la misma, venían cargados con determinados libros libros malditos para la Iglesia Católica, libros heréticos, libros que tenían o guardaban relación con el mundo de Lutero y que además tenían una Inquisición, aparte de la de Sevilla. Digamos que la Inquisición de Sevilla tenía la Inquisición en Sevilla, pero luego tenía otra Inquisición también en el mar, que era la Inquisición del mar, que se llamaba, donde tenía su, digamos, espacio en esa población que hemos indicado y ahí frenaba a estos barcos para precisamente bueno, bucear en los interiores e intentar descubrir este tipo de libros heréticos que de alguna manera podían propagar en Sevilla la herejía del luteranismo y con ello un poco, bueno, es el que el propio catolicismo pudiese ir en decaimiento en favor de todo esto. Así que se pusieron manos a la obra y quizás uno de los grupos más castigados en Sevilla, amén de los judaizantes, que son quizás los más, pero le sigue muy cerquita el mundo de los luteranos, ya que embarcaciones enteras fueron confiscadas con
con toda la tripulación y todos ellos, digamos, castigados, ¿no? Y en el auto de fe que se celebraría en la Plaza de San Francisco. Y claro, esos autos de fe luego lo veían muchísimas personas extranjeras que también venían a Sevilla a otros menesteres. Y cuando llegaban a sus países, estas personas pues de Inglaterra, de Alemania, etcétera, etcétera, contaban lo que había sucedido en España con sus compatriotas. Y esto llegaba a esos países y luego pues allí contaban la realidad de lo que habían visualizado. Por eso desde esos países luego se proyecta lo que han visto en función también a veces de los intereses de esos propios países, ¿no? Eran luteranos y como tal también interesaba de alguna manera lapidar, dinamitar y lanzar dados envenenados contra la institución que en ese momento, religiosamente hablando, era la más potente en Sevilla, en este caso en España, la Iglesia Católica, pero no tenemos que olvidarnos de que Sevilla fue un foco de atención, ya no solamente para realmente sacar para otros países esa información que deseaban de que ahí en España y ahí en Sevilla en concreto y en otros lugares se estaban desarrollando autos de fe y se estaban quemando en la hoguera a determinados ingleses, a determinados holandeses, alemanes, porque luego, claro, cuando hablamos de leyenda negra decimos es que la leyenda negra es algo que la gente se sacó de la manga para castigar también a la Iglesia Católica en España porque ellos tenían otra deidad, pero mira, esto que estoy contando precisamente es algo de sentido común. ¿Quién no sabe que en Sevilla hubo muchísimos extranjeros que la visitaban también pues en 1500 en adelante, ¿no? Y que visualizaron todo esto. Pues lógicamente algunos inclusive escribían lo que veían y otros se iban con la información a su país de todo lo que había visto y ver la cremación en Tabladas o en cualquier otro espacio de Sevilla de un luterano, de una persona inglesa, de una persona alemana, pues ¿qué más información podía, digamos, recibir aquel que luego escribiría sobre lo que realmente le habían informado o él mismo, si era una persona valiente o una persona autodidacta o intelectual, escribirlo en función de todo lo que había visto y esto conllevaba de que realmente no se estaba haciendo leyenda negra con eso, sino que lo que se estaba haciendo realmente era contar la historia de lo que se había vivido en Sevilla con sus compatriotas. Amén, luego ya pasando página a este tema de otro tipos de castigos que se desarrollaron en Sevilla pues contra las ceras, contra brujas, contra vígamos, sodomitas, etcétera, etcétera. Pero sí, la Inquisición de Sevilla, a ser una de las primeras, fue una de las más agresivas de todo el reino. Fermín, ¿qué te lleva a ti a meterte en este mundillo de la Inquisición, a estudiarlo tan en profundidad? ¿Cuál es el desencadenante y desde cuándo más o menos empiezas tú a estudiar la Inquisición? Pues mira, desde el punto de vista mío personal, sin olvidar que yo no soy una persona, digamos, me considero, a pesar de que la gente pueda pensar lo contrario, porque te mueves en esas aguas turbulentas. No hoy, no, porque ya hoy el Vaticano ha abierto precisamente sus puertas para que la gente pueda investigar estos temas y los archivos en España están todos abiertos, inclusive digitalizados para que la gente se pueda acercar a ello y trabajar desde sus casas toda esta temática. Pero hay quien pueda pensar que eres un hereje a la hora de estar contando la historia, pero eso es historia, ¿no? Y ni mucho menos, porque Fermín Mayorga, antes de meterse, digamos, en esas faenas de Inquisición, había sido catequista en su pueblo, había sido una persona cercana a la parroquia de mi pueblo, que estaba muy involucrado, y por lo tanto un creyente. Igual que hoy, no reniego de mi fe ni reniego de mis creencias cristianas, pero siempre hay personas que pueden pensar lo contrario por el mero hecho de estar ejecutando durante muchos años esta labor y dando conferencias sobre el tema, que poca gente se han atrevido precisamente a hablar sobre ello, quizás por miedo a la institución. Yo jamás he tenido ningún problema con la Iglesia, sigo teniendo mis amigos sacerdotes aquí en mi pueblo y en Madrid cuando estaba, que también practicaba mi seguimiento del cristianismo a través de la parroquia de San Agustín de Guadalís, y por lo tanto lo que me llevó sobre todo fue el saber que había una laguna ahí que prácticamente muy poca gente estaba tocando y sobre todo que nadie se bajaba al moro, es decir, que no se iba realmente a sacar de la Inquisición aquella realidad, aquellos matices, aquellos ayes o aquellas torturas, métodos reales, la propia, digamos, por ejemplo, antropología local de un pueblo, puede ser Sevilla, puede ser Ajoz, etcétera, etcétera, en función de lo que había dejado la Inquisición a través de los siglos en los mismos. Para mí era algo apasionante y sobre todo me aproveché de esa realidad de que eran muy pocos los que estaban con esta temática y a partir de ahí pues se me abrieron
muchísimas puertas, pues desde participar en Cuarto Milenio, contando temáticas relacionadas con la Inquisición durante un montón de programas que hice con ellos, como actualmente también lo estamos haciendo, pero hasta, bueno, pues animarme yo mismamente a escribir, pues esos 13 libros que tengo publicados, el blog, pues más de 100 conferencias por todo el país, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, bueno, pues no me ha ido mal con la temática, al menos me he ganado un espacio dentro del mundo de, ya no solamente el misterio, sino también a nivel de personas interesadas, claro, por esta temática, y creo que ese es Fermín Mayorga, realmente, esos fueron mis comienzos. Te hemos colgado el San Benito de la Inquisición. Sí, algunas veces yo mismo me lo noto, porque es que hay gente que te ve pensando que realmente es una persona de, este debe ser un hereje, este debe ser un comunista de estos ateos, de estos tal. Pues mira, no, para nada. Y fui alcalde de mi pueblo, 4 años por Izquierda Unida, pero porque en su día me llamaron unos colegas de aquí de la población precisamente para realmente presentarme, y me presenté, como era algo local, algo de aquí, de un pueblo de 1.200 habitantes, pues digo, venga, vamos a ver qué tal baila Miguel, y al final bailó bien y mira, salí alcalde, ¿no? Pero por encima de esas ideologías tengo la otra, que es la que os he dicho anteriormente. Es que es una parte de la historia que no se puede borrar, ¿no? Queda claro ahí, que queda no. huella, ¿no? O sea, es que es imposible. Es que está documentado. Hecho, claro. De hecho, nos quedan muchas frases hechas, ¿no? Y expresiones de aquella época, ¿no? Por ejemplo, como romperse la crisma, ¿no? Eso también lo recoges tú, creo, o lo has comentado en alguna ocasión. Sí, romper de la crisma, lo que ha dicho antes Ispal, ¿no? Te colgaron el San Benito, que también es otra de las frases que decimos en tonos coloquial, o a buenas horas vangas verdes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto guarda relación precisamente con eso, ¿no? Te vas a romper la crisma era precisamente lo que hacían los conversos de judíos de Sevilla, inclusive los moriscos, ¿no? Porque Sevilla, al ser la primera Inquisición que se fragua, se encuentra con una Sevilla que está islamizada, no en su totalidad, pero sí digamos, prácticamente en la conquista de Granada había sido muy reciente, Al-Ándalus estaba recién caído, y esto equivalía a que se encontraba esa Inquisición también con un número de personas en la sociedad sevillana que todavía seguía abrazando el Islam, que ahí se celebraba el Ramadán, que ahí se circuncidaban los niños, que ahí se guardaba el viernes y no el domingo. Por lo tanto, la Inquisición se tuvo también que meter muy de lleno, pues para intentar dinamitar ese tipo de ideología, pues también se hacen en estos casos, ¿no? A través del terror, que es la única vía y la única manera de conseguir que la gente realmente vayan por la senda del crucificado en esos momentos, ¿no? Y a partir de ahí fue como se doblegó la cerviz y cómo se le cambió el chip a Sevilla, por ejemplo, ¿no? O a Granada o a cualquier otro lugar de Andalucía donde Al-Ándalus dominó, y prácticamente hasta el 90 o 92 no cayó Granada. Por lo tanto, estaba muy vigente, estaba muy viva todas las tradiciones islámicas después de 8 siglos. Por lo tanto, era muy duro el derrocar estas ideas en esa primera generación, ¿no? Luego ya la siguiente, esos niños que naciesen, ya sería mucho más fácil, porque ya se habían establecido colegios, ya se les daban catequesis y ya se les intentaba de alguna manera llevar por la vía que realmente le interesaba a ese nuevo poder fáctico que era la Iglesia Católica, pues de la mano, lógicamente, de los reyes católicos, de la monarquía, que a partir de ahí lo que intentaron hacer unificar todo el país bajo un mismo manto, una misma religión, que era el cristianismo católico, y todo lo que realmente digamos, se desviara de esa línea tenía que ser cercenado, tenía que ser censurado y tenía que ser dinamitado, y para ello estaba la Inquisición, que era el brazo ejecutor para ir en contra de las herejías. Fermín, ¿has tenido alguna vez algún encuentro con lo inexplicable? ¿Con lo inexplicable? Sí, y mira que yo no soy uno de los amantes de lo sobrenatural, en el sentido de que soy un poco escéptico, ¿no? De realmente decir, bueno, es que como a mí no me ha pasado, pues yo no. Pero fíjate que he tenido varias experiencias sobrenaturales, sobre todo con tema ovni, ¿no? Algo de esto que no se puede explicar en un momento determinado. Y bueno, lo he contado muchas veces. Recuerdo una vez en un mes de noviembre, hace ya como unos 15 años más o menos, estando con mi padre en el campo haciendo el famoso picón para los braseros, ¿no? Para casa, un sábado, después de salir de estudiar, nos fuimos al campo a hacer picón para traer para casa, para tener durante el invierno, y a las 11 de la mañana había una niebla, me acuerdo, no muy potente, pero sí se veía una niebla importante,
y de repente apareció una nave, pero un pedazo de nave inmensa, y, por la mañana temprano, que se veía perfectamente la nave, que yo siempre digo que era como con unas dimensiones como las de un campo de fútbol de grande. Y lo que más me llamó la atención de esa nave, que siempre lo suelo contar así además, era una cenefa negra que tenía, que yo hoy pensándolo, pues digo, bueno, serían las ventanas desde donde nos estarían visualizando. Pero lo que más me llamó la atención fueron las ruedas, ¿no? Las ruedas que tenía, que no eran las ruedas al uso que hoy vemos de cualquier coche, de cualquier camión redonda. No, eran ruedas de oruga, como las de los tanques del ejército, ¿no? Pero además estaban moviendo a una velocidad infernal, y te dabas cuenta que esas ruedas en movimientos eran las que estaban en el espacio a esa nave, y salía un humo negro, un humo blanco de las mismas, y bueno, esa ha sido quizás una de las experiencias más potentes que yo he tenido a nivel de visualización real de una nave. Luego también he tenido pues el tema luces, de eso he visto muchísimas por todos lados, pero también eso puede ser de alguna manera, bueno, algo también relacionado desde mi punto de vista hoy en la actualidad con el tema de los drones, ¿no? Que ya en ese momento pues estaban utilizando, se le ponía una luz potente a los mismos, y esto hacía que aquellos que lo visualizaran pues pensasen que realmente era una nave. Si es una luz, no sabías lo que había detrás, ¿no? Por lo tanto, esa luz te podía engañar en un momento determinado y tú pensar que realmente era un ovni porque se desconocía el tema dron. Pero bueno, yo pienso que eran drones, al menos a nivel de luces. A nivel de nave, bueno, pues también hoy en día pienso que lo que vi no lo puedo catalogar como tema ovni, a pesar de lo potente que fue, porque a mí lo que digamos, visualicé no eran cosas ajenas a las que yo tenía o veía a mi alrededor, ¿no? Es decir, esas ruedas orugas estaban en la Tierra. No era algo venido de otro planeta que nos vinieran a enseñar. La cenefa negra, pues sería algo parecido a una ventana, y por lo tanto no era algo ajeno al tema terrenal. Y luego también un poco lo que sería el resto digamos, de la nave en sí, lo que la cubría, pues era un metal que no sabría decir qué tipo de metal era, pero era tipo plata, tipo así, como tirado a aluminio, ¿no? Por lo tanto, yo personalmente no lo puedo catalogar como tema ovni, puesto que identifico que de lo que estaba hecha no eran cosas realmente estratosféricas o venidas de un planeta superior al nuestro, no, porque estaban aquí. Fermín, en el tema de las brujas sabemos 2 o 3 historias a nivel así nacional, pero ¿alguna historia que puedas contarnos poco conocida? Hombre, a nivel de brujas hay muchísimos temas, ¿no? Pero sin duda alguna, a mí los que más me han impactado siempre, y sé que son conocidos porque precisamente si ha habido alguien que los ha dado a conocer y los ha explicado ya no solamente a través de escritos o de conferencias, de todas las que más me llamaron la atención en principio fueron ya no solamente las brujas asesinas, ¿no? O mujeres asesinas de todos lados que te las encontraban, que sabían utilizar perfectamente lo que eran las hierbas venenosas, ¿no? Que matan al hombre, como el estramonio, como las setas venenosas, la amanita fenoide, o la rosa de Alejandría, este tipo o la cicuta, ¿no? Que te encuentras también precisamente mucha cicuta en muchísimos procesos de bruja, utilizados contra médicos, sobre todo, que eran sus mayores enemigos, porque los médicos siempre, lógicamente, denunciaban a estas mujeres porque entendían que le estaban haciendo la competencia, y la gente iba más a ver a la coguta o a la chaparra, ¿no? Que al propio don Miguel Antúnez, un ejemplo, ¿no? Y eso equivalía a que muchas de ellas tuviesen que ser condenadas. Pero esa realidad que se fraguó en todo el país era algo normal que te encuentras en todo, digamos, ibas tú ya predispuesto a encontrarte en todos los legajos, pero sin duda alguna lo que más me llamó la atención es saber que dentro de los conventos, dentro de los cenobios, pues te ibas a encontrar también a determinadas monjas que iban a hacer pacto con Satanás, que se iban a hacer una fisura en el pecho, en una pierna, y que con esa sangre que emanaba precisamente de ahí iban a firmar un pacto con el príncipe de las tinieblas, entregando su vida a cambio de placeres, a cambio de riquezas. Y te encuentras conventos como en Antequera, por ejemplo, en Málaga, donde un grupo de franciscanas se van a dedicar a estos menesteres, van a practicar el fornicio a diestro y siniestro, van a parir en los conventos, van a asesinar a sus propios hijos que ellas mismas paren, porque dicen que es la semilla del diablo lo que está naciendo. Los
en las huertas del propio convento, como hicieron también las de Corella en Navarra, otro grupo de monjas, aquellas eran carmelitas, y la Inquisición tuvo que entrar al trapo contra todo esto. Y al final, bueno, pues la Inquisición también castigaba a sus religiosos, ¿no? A la gente de iglesia, y a muchas de ellas las encarcelaba, las torturaba, e inclusive algunas morían, ¿no? Morían bajo tortura, como el caso de la Madre Águeda en Navarra. Luego, eso sí, lo que más llamaba la atención es que a ellas no las sacaban a autos de fe, a autos públicos de fe, como se hacían con la otra bruja civil, ¿no? Porque había que salvaguardar la honra del hábito franciscano, del hábito carmelita, etcétera, etcétera. Oh, Uy, se ha cortado la conversación con Fermín. A ver si la Y recuperamos también a veces ahora. eran... Ahora, ¿Dónde quedamos? se ha cortado Se, Fermín ha- un poco. se nos ha cortado un poquito, sí. Ahora Ah, vale. No sé si querés que sí, sí. iniciemos de dónde... Sí, sí. Que a mí lo que más me llamó la atención de todo esto es el saber que había mujeres civiles que eran castigadas por estos menesteres brujeriles, pero lo que más fue el mundo de los conventos, ¿no? Ahí fue donde realmente a mí se me pusieron los pelos de puntas, nunca mejor dicho, porque nunca me esperé encontrar a religiosas que se suponen que han entrado con fines de venerar la cruz, de adorarla y de propagar el evangelio, y encontrarte a mujeres que realmente abrazan este tipo de orillas infernales, ¿no? Como las de Antequera o las de Corella, las carmelitas de Corella, las franciscanas de Antequera, donde asesinan Estamos teniendo a sus problemas. propios bebés que ellas mismas han parido, estrangulándolos. O, por ejemplo, como hacían también las de Corella, ¿no? Cortar inclusive de los propios bebés trocitos de sus carnes para meter frascos de formol digamos, con los que luego hacían con esos trozos de carne sacada de los muslos de los niños determinados ungüentos, determinadas pomadas que ellas utilizaban pues para sus manos, para sus caras. Y claro, cuando la Inquisición entra al trapo, pues se descubre toda esa realidad que se estaba viviendo en el convento. Ellas, cuando estaban embarazadas, de gente de la calle, de algunos frailes que acudían a sus habitaciones, decían que tenían dolor de vientre, que eran dolor de estómago, y si gritaban, las cómplices de la que estaba en ese momento pariendo, pues empezaban a armar jaleo, a armar ruido, a entretener al resto de monjas para que precisamente pues no oyesen, ¿no?, esa realidad de lo que se estaba fraguando, y luego desaparecía los restos del bebé, pues enterrándolo, como hemos dicho anteriormente, en las huertas o ahogándolos en pozos que estaban extramuros del convento. Entonces, aquí veis cómo la Inquisición, pues también en este caso, desde mi punto de vista, actuó de una manera digna, como tenía que actuar contra aquellas personas que realmente eran capaces de asesinar. Y además, bueno, sabiendo que eran de los suyos, pero ellos tenían una doble vara de medir, y ellos lo que no iban a tirar piedras a su propio tejado, por lo tanto, salvaguardaban la honra del hábito de estas monjas o de estos frailes, por ejemplo, y jamás saldrían a un auto de fe, pues para que fuesen el escarnio público de Sevilla o en este caso, con los malagueños, o de Granada, con otras mujeres que también practicaron este tipo de historias, o las de la Sor María del Cristo de Llerena o Sor Juana de San Bernardo en Canarias, que llegó inclusive a practicar esta última, la canaria, la zoofilia, con un caballo en el propio convento, ¿no? Bueno, pues esto está perfectamente documentado, además está digitalizado. Yo animo a los oyentes que estén interesados en estos temas que se metan en Pares. Pares es la página web del Archivo Histórico Nacional, está en internet, ahí te metes, pones Inquisición Antequera, por ejemplo, te van a salir montones de gente condenadas, y entre ellos está todo el auto de fe de esas monjas de Antequera. O pones Corella, Inquisición, pues ahí te van a salir muchos herejes de ella, pero también te va a salir digitalizado el auto de fe que se hizo contra estas monjas, todo intramuros, para que no llegase a la población realmente lo que allí se estaba fraguando. Por lo tanto, Corella o Antequera jamás se enteró de lo que realmente había sucedido dentro de esas cuatro paredes de ese grandísimo, ¿no?, convento, hasta que llegó la democracia y ya se pudieron de alguna manera ojear y otear los legajos y manuscritos de la Santa Inquisición. Pero a nivel de brujas, sin duda alguna, lo que más me impactó fueron este tipo de movimientos de la clase religiosa en favor del emperador de los infiernos. Fermín, mira, bueno, yo recuerdo en mi época de estudiante, ya hace mucho tiempo de eso, cuando se hablaba de la Inquisición, uno de los grandes personajes, o quizá el personaje más llamativo para todo el mundo, era Torquemada. Fue el gran inquisidor, fue digamos, el más cabrón de la Inquisición, como
como se le puede decir, o no es tanto como se lo pone. Bueno, lógicamente a él le tocó bailar con la más fea, ¿no? Porque el Vaticano daba orden, en este caso a los reyes católicos, que le dieron pues carta libre para que los inquisidores tuvieran que ser miembros de la orden de los dominicos. Y lógicamente eso equivalía a que ellos tenían que coger personas de esa orden para que ocuparan esos puestos. Torquemada era un dominico y como tal fue el que le tocó iniciar la Inquisición y encontrarse, porque así la historia venía, pues con toda esa marabunda de personas en Sevilla o en cualquier otro lugar de Andalucía que abrazaban el Islam, por lo que anteriormente hemos dicho, de pertenencia al Andalus y a esos 8 siglos de Islam, o con la inmensidad de judíos que tenía la ciudad de Sevilla, que había bastante gente que también fueron quemadas en nombre del crucificado, y Torquemada tener que desarrollar ese tipo de actividades. Pero claro, cuando el Vaticano te lo manda y cuando los reyes católicos te nombran y se aprueba todo eso, pues tú no puedes decir que no, y por lo tanto tenías que desarrollar ese tipo de actividades, porque si no te podían considerar también a ti un hombre herético, alguien que podía ser también castigado por el Santo Oficio, que estaría siempre por encima de Torquemada y por encima de los reyes católicos, porque a los reyes católicos y a otros muchos monarcas también la Inquisición les llamó la atención, no se les llegó a condenar, pero sí por ciertos movimientos, ¿no? O por ejemplo obispos, hay obispos que también son condenados por la propia Inquisición por determinados quehaceres relacionados con el mundo de la lujuria. Y bueno, pues esto equivalía también a que la Inquisición actuaba, pero siempre, como hemos dicho, de una manera muy hermética, muy de dentro de casa y no a las afueras, para que no salpicara la imagen de estos poderosos. Y Torquemada, sin duda alguna, fue uno de los que tuvo que utilizar la agresividad, pero porque así venía impuesta en esos momentos por los matices inquisitoriales que se habían aprobado, ya no solamente por Cisneros y quizás por el propio Torquemada también, pero no, porque no aparece a la hora de desarrollar lo que son los matices inquisitoriales que hay que seguir a la hora de condenar a un hombre o a una mujer, pero sobre todo yo pienso que Torquemada fue uno de los que, a lo mejor sin quererlo, porque no hay realmente un documento que así te lo acredite, pues le tocó tener que vivir esta experiencia, y no sabemos si desde el punto de vista cristiano pues se tuvo remordimiento de conciencia o no. Seguramente que sí, porque eran intelectuales, sabían lo que significaba el amar al prójimo como a ti mismo, y que sonó exactamente igual hace 2000 años esa frase como sonó en la Edad Media, como sonó en esa época o en época actual, y que romper eso o dinamitar los mandamientos de la ley de Dios en pro de una inquisición de algo establecido por el hombre, que también se equivoca, que también llega a ejecutar este tipo de actos, pues digamos, no le hizo pensar que realmente no estaba en el camino o correcto, ¿no? Y que quizás lo mejor hubiese sido dar un paso atrás, pero eso equivalía a que también tanto Torquemada como los inquisidores a posteriores pudieran ser considerados herejes y como tal contrarios a la Inquisición, y por ello también castigados, y ya no solamente ellos, sino también toda su familia, porque luego bajo tortura te harían decir que también tu madre, tu padre o el otro eran personas que estaban en contra de todo ese tipo de movimientos en favor de la Santa Inquisición. Y entonces, Fermín, en caso de alguna acusación de hereje por parte de alguien en particular, ¿cómo podían demostrar que eran cristianos, que no eran herejes? Hombre, hay muchas denuncias falsas también por parte de gente que a lo mejor tú me caías más mal a mí y yo te denunciaba a la Inquisición simplemente por ese hecho. El error estaba en que no había un careo, no había una defensa por parte del reo, y eso equivalía a que simplemente con una denuncia a ti ya eras hereje, ¿no? Ya era condenable. Ya era ¿no? así. Te cogían, te detenían, te metían inicialmente en las cárceles reales del pueblo donde fueses, y de ahí te llevarían a Sevilla para que estuvieses en el castillo de Triana. Luego se te haría el juicio, pero como no había una defensa en favor tuyo, y a veces había un abogado que aparecía de la Inquisición, pero siempre barrían para casa, barrían para la Inquisición. Si realmente eras una persona que tenías muchas haciendas, muchas casas, muchas tierras, esto le interesaba a la Inquisición, porque de alguna manera eso servía para pagar no solamente a los inquisidores o a los secretarios de los mismos, a la gente que hacía pues la labor de, por ejemplo, familiar del Santo Oficio por determinadas operaciones que habían hecho en determinados pueblos, los médicos que tenía la Inquisición,
Inquisición, etcétera, etcétera. Y ahí estaba la clave, ¿no? Es decir, si realmente a veces no tenías digamos, un puto duro, lo que hacía la Inquisición era, bueno, pues poco menos que dejarte encarcelado y no le interesaba, porque sabía que no iba a conseguir nada de ti y, bueno, pues ahí te tenía el tiempo que fuese necesario y luego ya te mandarían porque sabía que el darte de comer también suponía un gasto, aunque la Inquisición hacía una cosa, ¿no? Y esto está perfectamente documentado en Granada, inclusive en Sevilla. Es decir, este top manta en muchísimos lugares de España de las personas de color vendiendo sus cassettes o vendiendo la ropa, etcétera, etcétera, ya lo hacían en el siglo XVI estos reos de la Inquisición que se ponían, sobre todo los reos pobres que no tenían dinero, los obligaban a ponerse en las calles vendiendo determinados artilugios que a veces ellos mismos confeccionaban o la propia Inquisición pues les daban para que vendiesen, que luego eso vendrían para la Inquisición todas esas ganancias para pagarle la estancia al reo en el recinto. Estarían, lógicamente, controlados por los soldados de la Zarza, que era digamos, los soldados al servicio de la Inquisición, y a partir de ahí, bueno, pues te encontrabas este tipo de historias visualizadas por la gente de Sevilla que, lógicamente, colaboraba desde su fe y desde su entrega quizás a entender mejor que la Inquisición lo que significaba amar al prójimo como a ti mismo. Y, en definitiva, bueno, de ahí también nace un poco ante el terror que se vivió en Sevilla, la Inquisición, de que veamos una Sevilla muy entregada siglo tras siglos, sobre todo después de la Inquisición, a lo que hoy entendemos como Semana Santa y religiosidad, ¿no? Porque el miedo que se creó en el inicio de esa realidad llevó a que la gente fuese realmente por esa senda del crucificado y tenían que demostrar realmente públicamente su fe. Por eso la gente quería siempre estar ocupando los primeros lugares en las iglesias, comprometidos con determinadas cofradías, etcétera, etcétera, porque esto de alguna manera te salvaba de posibles denuncias falsas porque había gente que te estaba viendo insertado dentro de esos grupos y de alguna manera esos grupos conocían tu actividad, conocían tu vida y no podían de alguna manera catalogarte como un hereje. De ahí que la gente se entregara en masa para demostrar su cristianismo a esta realidad y no ajeno a la misma, porque eso podía comportar una falsa denuncia por parte de alguien o simplemente tú también irte por ciertas veredas que no eran las más, en esos momentos no eran las más correctas. Aparte, Fermín, por brujería, ¿qué otras supersticiones tenía la Inquisición? Hombre, la Inquisición superstición no tenía ninguna, aunque también, lógicamente, creían en esas temáticas, puesto que las castigaban y sabían que estaban ahí, ¿no? Pero aparte de la brujería, estaban también las hechiceras, las curanderas, estaban los nigromantes, estaban pues la gente que realmente podían ser considerados satánicos en un momento determinado por esos pactos con el demonio. En definitiva, el mundo de la superstición, pues como hoy en día vemos en muchísimos pueblos de Sevilla o de España, ¿no? Pues el típico mal de ojo que la gente creía a pie juntilla que podían llevarse a cabo, esos envenenamientos donde decían que precisamente, además está documentado, ¿no? Cómo estas mujeres cuando cogían la seta venenosa, las metían, ¿no? En bebidas negras, ¿no? En café o vino tinto. Y como en el siglo XVI o XVII no se depuraba la uva o el café como se depura hoy en día, tú metías un trozo de amalita fenoide, a lo mejor seca, en esos recipientes y lo curioso del caso es que las mujeres que venían a pedir ayuda a estas mujeres, a estas brujas, eran mujeres maltratadas, ¿no? Y para sacarse al marido del medio, precisamente acudían pidiéndole algún remedio y las brujas le daban esto. Dale esto, nunca le decían lo que era, si era amalita fenoide o era estramonio o era la rosa de Alejandría o la cicuta, ¿no? Mételo en bebidas negras y dáselo a tu marido. A la semana morirá hinchado, ¿no? Debido a una posible hemorragia o a cualquier otro tipo de enfermedad. Y como en esa época, siglo XVI, XVII, no se hacían autopsias, pues la muerte se certificaba y la mujer maltratada se quitaba de palizones que le daba el marido y el otro había muerto y la bruja había conseguido las dádivas que le interesaba de cara a lo que tenía que exigirle a la mujer que le había pedido esa realidad, ¿no? Por lo tanto, este tipo de movimientos eran los que se veían, además muy extendido por toda España, sobre todo por ese tema que hemos indicado de que la gente sabía perfectamente también utilizar este tipo de mujeres, las
plantas buenas en beneficio de un resfriado, en beneficio de un dolor, que tuviese ungüentos para dar con ellos determinadas cataplasmas o determinados masajes en ciertas partes del cuerpo del hombre o de la mujer, pero también estaba la otra parte, que era esa parte negra, esa parte oscura, esa parte de la muerte, donde algunos se dedicaban a ello, inclusive a practicar vudú. Fíjate que el vudú puede sonar a Haití, puede sonar a lugares de América Latina. Sin embargo, muchos de los conquistadores y de personas que hicieron las Américas, al regresar a Sevilla, al regresar a muchísimos pueblos de España, vieron y presenciaron el vudú en aquellas tierras y lo ejecutaban y lo desarrollaban también aquí en España. De ahí que nos encontremos mucha documentación donde muchas mujeres utilizan las típicas muñecas a las que se le clavan alfileres, a las que comienzan a, bueno, pues a pedirle a Satanás a través de ella que esa persona a la que se intenta hacer realmente lo sufra, a visitar de noche los cementerios, a profanar determinadas tumbas, a coger tibias, a coger calaveras y con ellas pues hacer determinados rituales, inclusive el ara consagrado a una iglesia, que era muy típico también, hacer con ella pues una especie de, digamos, de arenilla, ¿no?, de la propia ara, que luego echaban también en determinados potingues, que según la creencia de ellas mismas podía perfectamente, pues a lo mejor no matar, porque eso no mataba, mataba a lo otro, pero sí a veces hacían de celestinas, muchas de ellas también, cuando alguien quería que alguien realmente que la buscaba para amor, pues fuese rechazado, o a la inversa, ¿no?, realmente deseado. Y este tipo de menesteres, este tipo de movimientos servían, y a veces le decían, bueno, pues esta bolsita que te doy, colócatela en el cuello porque llevas hueso molido de tibia, hueso molido de un fémur o de cualquier otra parte de un cadáver, que junto con oración, etcétera, pues y ante la incredulidad, ante la incultura establecida por parte de la sociedad del momento, hacía que muchísima gente todo esto lo siguiese a pie juntillas, te lo creyese y lo pusiese en práctica, inclusive cuando realmente aprendían oraciones o aprendían este tipo de movimientos. Bien. ¿Qué podrías hablarnos también, por ejemplo, ahora cambiando de tema, de la Garduña, de la sociedad esta secreta? Bueno, la Garduña era una sociedad secreta, como bien has dicho, una hermandad que pertenecía a la Inquisición, que la Inquisición la controlaba y que como tal la misión de estos era sobre todo muchas veces actuar como abogado del diablo, pero a favor de la Inquisición, ¿no? Es decir, estaba creada de una manera piramidal, con un cabeza visible, un líder, pero luego a partir de ahí había cantidades de personas que estaban trabajando para la Garduña, desde personas de un poder económico muy alto hasta prostitutas y gente del más bajo nivel. Bueno, esta realidad ¿a qué llevaba? Pues llevaba a que muchas veces la Garduña utilizase a estos elementos, a estas personas, para que sirviesen de testigos falsos a la hora de decir que he visto a Juan Domínguez que en su casa, siendo el más rico de Sevilla, estaba practicando determinada ritualística en favor de otra religión, o tener un libro prohibido que a veces yo mismo, el garduño, por eso a veces decimos esa frase, joder, pareces un garduño, ¿no? Yo mismo, el garduño, colocaba en la casa de él sin que él se diese cuenta, y en un momento determinado, en compañía de otro garduño, hacíamos creer que realmente ese libro estaba allí, que nosotros lo habíamos descubierto y que realmente ese personaje, este Domínguez, realmente era un auténtico hereje porque estaba abrazando a lo mejor a Lutero o estaba con libros relacionados con el mundo de lo hechiceril o lo brujeril, como puede ser la clavícula de Salomón o el Ciprianillo o cualquier otro libro de estos malditos que se encontramos muchas veces en las casas de ciertas personas, y el papel sucio que hacía la Garduña era ese, ¿no? Cuando interesaban ciertas haciendas de determinadas personas que realmente no se les podían coger porque a lo mejor, bueno, pues no eran denunciadas porque no se les veían ese halo de religiosidad contraria al catolicismo, pues, a veces se jugaba con esta hermandad para desarrollar este tipo de actividades, y esta realidad pues conllevó a que muchas personas realmente de un nivel importante en Sevilla pues tuviese que claudicar y tuviesen que ser castigados y sus bienes confiscados en pro y en beneficio de la Santa Inquisición. Verá, hay una serie que imagino que conocerás, que es El Ministerio del Tiempo, donde tú puedes atravesar una puerta, viajar en el tiempo, nunca mejor dicho, y tener la posibilidad de entrevistarte con alguien. Si tuvieses esa oportunidad, Fermín, ¿con qué personaje histórico te gustaría mantener una conversación y de qué?
Hombre, con Torquemada no, porque sería un poco bruto, ¿no? Por mi parte, acercarme a Torquemada. Pero bueno, pasear por las calles en esta época de Inquisición por Sevilla, por ejemplo, y pulsar de una manera de incógnito, ¿no? Toda esta realidad de la que los sevillanos muy poco saben, realmente, bueno, pues podría ser muy efectivo, ¿no? Y podría ser algo interesante si realmente eso se pudiese desarrollar, pulsar a esa Sevilla, al pensamiento de entrega de alguna manera a la religión, como se les veía, por el miedo, por el terror que la Inquisición creaba y llenar las iglesias a través de este tipo de actuaciones, hasta una vez que, por ejemplo, pues se volvían a sus casas, como luego despostricaban contra la Santa Inquisición porque no veían correcto ese tipo de comportamientos o ver esos autos de fe, ¿no? En vivo con esas miles y miles de personas en la Plaza de San Francisco visualizando todo eso, la cremación en tabladas de esos hombres y mujeres en nombre de Dios. Bueno, pues es esa historia que a mí personalmente, que es la que más he trabajado, pues a lo mejor me gustaría presenciar, porque los templarios, bueno, yo no me gustaría haber estado en Jerusalén cuando la movida que allí hubo con los templarios, ¿no? Pero me interesa mucho más esta temática porque la veo mucho más fresca y la veo mucho más contundente y mucho más potente, y sin duda sería la época a la que me gustaría volver. Y personaje así importante de la época, bueno, pues me gustaría estar precisamente en el pellejo de esas monjas que he contado anteriormente y poderle decir, si se pudiese decir, ¿no? Que no creo, porque también podría ser condenado o no, porque si te haces cómplice de la Inquisición, cómo actuaban de esa manera cuando realmente estaban bajo un hábito y estaban burlándose y estaban realmente pegando hachazos a lo que es el mundo del crucificado, ¿no? Pero bueno, Sevilla está ahí con su religiosidad. Es más, todos sabéis que ahora en esta época de Semana Santa, hoy por hoy, este año no porque no hay procesiones, se siguen paseando por las calles de Sevilla y la gente no lo sabe por su incultura religiosa y más que religiosa, incultura histórica, se están paseando a imágenes malditas, imágenes que no han sido aceptadas nunca por la Iglesia Católica y la Iglesia Católica las acepta, ¿no? Por ejemplo, San Joaquín o Santa Ana. San Joaquín y Santa Ana no son personajes que vengan en los evangelios aceptados por la Iglesia Católica, que son los evangelios canónicos. No te vas a encontrar esos nombres ahí, en los evangelios aceptados por la Iglesia Católica. Te lo vas a encontrar en los evangelios apócrifos, en esos evangelios rechazados por la Iglesia, en esos evangelios malditos, así considerados por esta institución. Entonces, ¿cómo puedes entender que una sociedad cristiana como es Sevilla, aparentemente, yo lo pongo entre comillas, sobre todo por este tipo de actuaciones, desde mi punto de vista desconocido para ellos, pueden seguir venerando con la complicidad del clero a imágenes que se supone que están siendo rechazadas y están siendo veneradas a la vez por la Iglesia, rechazada en su día, pero actualmente puestas en peanas, inclusive beatificadas? O, por ejemplo, la Verónica, ¿no? Ese paso de la Verónica donde la mujer está con el pañuelito poniéndose en la cara del Cristo y queda reflejada la cara de Jesucristo en ese pañuelo. Eso es herético total, porque eso no aparece en los evangelios canónicos, te aparece en los evangelios apócrifos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay otras historias también relacionadas con este tema que la gente desconoce, pero como la gente ve que por tradición se hace, lo estima como algo bueno, y yo pienso que los propios curas no tienen ni idea de esta realidad, y bueno, siguen lo que otros, desde el punto de vista a lo mejor del interés económico en un momento determinado, pues creyeron que podía ser positivo, lo instauran, lo insertan dentro de la dermis religiosa de Sevilla, y la gente que desconoce la historia pues sigue esa línea y siguen llevando a hombros a un elemento que desde luego, desde mi punto de vista, bien poco le puede dar, porque no está considerado desde el punto de vista cristiano católico unos elementos venerados, ¿no?, por la Iglesia, puesto que han sido rechazados en el Concilio de Nicea, cuando realmente se dijo estos libros son los positivos y estos son los negativos que hay que rechazar. Y esa es la realidad. Fermín, una de tus aficiones es el teatro, ¿no? ¿Has llevado alguno de tus libros al teatro? ¿Alguna obra? Sí, hay en concreto uno que es el de la Inquisición, una obra de teatro del Siglo de Oro, que es El Chitón de los Zapata. Es un proceso inquisitorial contra moriscos en Extremadura, en concreto en un pueblo que se llama Hornachos, y ya se ha hecho en varias poblaciones.
Y ahora el que acabo de terminar, que llevará 2 o 3 años más o menos terminado, pero que todavía no se ha ejecutado, es precisamente una obra espectacular que es la de el Esperanza y Libertad, Las hijas de la rapada, que las he colgado hace poco en mi Facebook, ahí la tenéis, podéis leer la obra de teatro, que de alguna manera, bueno, pues ensalza la figura de esas mujeres maltratadas también en época franquista, donde a personas como vuestras abuelas o las mías, pues sufrieron, ¿no?, ese escarnio cruento, igual que la Inquisición hacía, que era pasearlas por las calles públicas de Sevilla, cortándoles el pelo, dándoles aceite de ricino. Ellas se defecaban todas, lógicamente, pero así las paseaban por las calles para que fuesen el hazmerreír de Sevilla, sobre todo de la Sevilla franquista, porque eran mujeres de republicanos, mujeres de gente que había luchado contra Franco, y como tal, como los maridos habían huido a Portugal o habían ido a Francia, se habían quedado con las mujeres como un trofeo de guerra y contra ellas hacían este tipo de actuaciones, ¿no? Que también es esa otra historia que a veces poco a poco se va olvidando, pero que forma parte de nuestra realidad y que creo que es importante que se recupere, porque no dejan de ser ejemplo de esas mujeres maltratadas en su día en nombre del machismo y de esa mala educación que se vivió en esa época. Hoy tenemos estos lodos de ese maltrato a la mujer, ya no solamente por parte del franquismo, sino también por la propia Iglesia, que tampoco de alguna manera se ponía a la altura que se tenía que poner, dignificando, ¿no?, a la mujer desde ese punto de vista que hoy en día creemos que debería de ser, ¿no? Pero y tampoco hablamos tantos años atrás para decir, ay, es que eran otros tiempos. Bueno, pues no eran otros tiempos, ¿no? Y como dije antes, el amar al prójimo como a ti mismo sonó como sonó en el 36, como son actualmente. El significado era el mismo y ellos lo sabían, pero se hicieron cómplices y crearon un sistema que fue el nacionalcatolicismo, nunca nos lo olvidemos, nacionalcatolicismo, donde lo que ahí prevaleció fue, lógicamente, esa unidad por parte de la Iglesia Católica y Franco, y desde ahí empujaban a la sociedad por los terrenos que a ellos les interesaban, y entre ellos ejecutar este tipo de actuaciones con el beneplácito y con la consagración de la Iglesia Católica, que podía tipo de funciones, pero no las paró. Y esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo desde el punto de vista de considerarme o me puedan considerar un herético por decir esto, ¿no? Sino que es historia, yo tengo mi fe y desde luego yo soy contrario a este tipo de movimientos que realmente rompen con la fe y que desde mi punto de vista no van en la línea del crucificado. Y como tal, pues lo digo porque creo que así hay que contar la historia tal y como te vienen en los documentos y tal como se vivió en los pueblos, en todos los pueblos del país. ¿Cuáles fueron, Fermín, las torturas más atroces que se hicieron en la Inquisición? Bueno, la verdad es que ese tema es muy interesante porque la gente tiene en mente, sobre todo cuando va a determinados museos de la Inquisición, determinadas torturas que realmente producen derramamiento de sangres, como por ejemplo lo que es la Dama de Hierro, ¿no? Es ese tipo de ataúd donde te meten y tiene púas y te se clavan. Pues eso no es Inquisición, o una sierra cortando a una persona. Eso no es Inquisición, eso es justicia civil, ¿no? Justicia civil sí te desmembraba el cuerpo a los ladrones, a los asesinos, y luego colgaban esas piernas, o esos brazos o esas cabezas en las picotas y en los rollos de la época, pero la Inquisición no, porque precisamente una de las normas que tenía era que el cuerpo del reo no podía efusionar sangre, y en el momento que el cuerpo del reo producía derramamiento de sangre, se paraba la tortura, el médico le curaba y cuando estuviese curado se le volvía a torturar. Por eso te quemaban en la hoguera, porque esto no produce derramamiento de sangre. Y es más, podían romperte brazos, podían romperte piernas en el potro, pero esto no produce derramamiento de sangre. Eso estaba permitido, culpa tuya por no decir la verdad de las noticias que ellos tenían sobre ti. Y a partir de ahí, bueno, pues ahí sí que hay una leyenda negra en torno al mundo de las torturas, porque parece que la gente, desde el desconocimiento, pues se han creído lo que han contado otros en función de esta realidad a nivel de torturas, ¿no? Pero eso hay que tenerlo muy claro y muy presente. La Inquisición no podía derramar sangre, en este caso con el cuerpo del reo, y por eso no puede ser admitida torturas como las que hemos indicado, porque eran más propias de la justicia civil y no tanto de la justicia eclesiástica, en este caso de la Santa Inquisición. Fermín, en la Inquisición muchas veces se torturaba a personas, morían y una vez muertos eran cuando se la acusaba. Lo sacaban el cuerpo, o creo que te he escuchado en alguna locución, o ponían un San Benito y lo paseaban para quedarse con las riquezas de ellos, ¿verdad?
Exactamente, de hecho hay mucha tradición en España hoy de quemar peleles, ¿no? De quemar muñecos en muchísimos pueblos, por San Juan, por carnavales, se hacen muñecos, se terminan quemando, las propias fallas de Valencia, aunque hoy tienen una connotación diferente, pero esta realidad todavía se sigue viviendo en muchísimos pueblos de este país, ¿no? Y bueno, eso ocurría así con muchas personas que no soportaban la tortura, eran duras, no derramaban sangre, pero sí podías morir bajo tortura. ¿Qué ocurría con las personas que morían bajo tortura? Bueno, pues ese cadáver no se lo entregaban a la familia, sino que la Inquisición, como no pudieron enjuiciarla, la considera ya un hereje en potencia y como tal, el día del auto de fe desentierran el cadáver, el lugar donde la Inquisición lo había enterrado, en un cementerio particular que ellos tenían, en este caso en el castillo de ahí de Triana, en el castillo de San Jorge, y una vez desenterrado le hacían un pelele, le hacían un muñeco de cartón que representaba la figura de ese muerto, le pondrían el San Benito correspondiente, el capirote, típico de los nazarenos, la coroza española, no en vano de ahí nace el tema de los nazarenos en España, nace de la Inquisición y no deja de ser el San Benito que la Inquisición le ponía a los reos, aunque a posteriori se va cambiando. Pero también de la coroza española, del capirote, luego le ponían el hábito, con una especie de poncho de color amarillo, con un letrero en el pecho, con el nombre y apellido de la persona fallecida y la herejía que había cometido y el año en que se iba a ejecutar su auto de fe. Esos muertos irían sobre asnos montados, si estaban en huesos, había veces que el muerto llevaba 3 o 4 meses y el auto de fe estaba ahí, pues desenterraban el cadáver, lo ponían en posición supina, le ponían la horquilla del hereje, lo sentaban sobre el asno y lo pasearían junto a los reos vivos pues por todas las calles de Sevilla hasta llegar a la plaza de San Francisco, que una vez que allí se encontraba el asno con los huesos del muerto y el pelele, ese muñeco lo hacían subir cuando le tocase leer la sentencia de ese muerto al cadalso, se le leería la sentencia, que sería la de ser quemado vivo, porque no le dio tiempo a ese hombre, a esa mujer, a reconciliarse con la Iglesia y con la Inquisición, y por lo tanto, al no ser perdonado, era un hereje que había que quemar en la hoguera. Cuando los reos vivos apartados que iban a ser quemados, estaban ya montados en sus asnos para ser llevados hasta Tabladas, tras ellos irían otros burros con los huesos de estas personas y tras él también, al lado del burro o tras él, el pelele que representaba. Al llegar al quemadero, lanzarían al muerto a la hoguera, los huesos o el cadáver como estuviese, y tras él el pelele que le representaba, pero eso sí, previamente le quitaban el San Benito, le quitaban el capirote y el hábito para colgarlo en la iglesia del pueblo del reo. Si tú eras de Carmona, pues se te colgaba en la iglesia de Carmona, en los interiores de la iglesia de Carmona. Si eras de Dos Hermanas, pues en las iglesias de Dos Hermanas, para perpetuar precisamente la infamia del reo con este San Benito colgado en las paredes y la de todas sus generaciones, con lo cual ya esa persona no podía viajar a Indias, no podía utilizar el color carmesí, que era el color de la hidalguía, del día de fiesta, no podía trabajar en trabajos públicos. Bueno, pues eso, era un proscrito, ¿no? Alguien ya de segunda o tercera división, nunca mejor dicho, ¿no? Y esa es la realidad de estos muñecos y de estos peleles y de estas muertes bajo tortura, que de ahí nace precisamente esa tradición de quemar peleles y quemar muñecos en muchísimos lugares. España, actualmente hemos dicho las Fallas o en Extremadura los Marochos y otros muchos, el Peropalo en la zona de la Vera, por ejemplo, que guardan relación con esta realidad, porque además son fiestas, estas de los peleles, de los muñecos, que están insertadas dentro de fiestas religiosas. De ahí la relación de Inquisición con este tipo de movimientos. Fermín, ¿por qué un extremeño como tú, una persona, un chaval de Chile, coge un día la maleta y se lleva todos sus bártulos y se tira para Madrid? ¿Era, pues, por avanzar profesionalmente? ¿Era por avanzar a nivel cultural? ¿Por qué? Hombre, tenía 25 años en aquella época y la verdad es que era, lógicamente, descubrir otro mundo, ¿no? Porque estás en un pueblo encorsetado de 1.200 habitantes en Extremadura, aquí en un rincón pegado a Portugal, donde prácticamente te relacionas solamente con la gente del pueblo. Tampoco había unas empresas determinadas que te pudieran dar trabajo. Bueno, pues me interesaba salir y también descubrir otra España que no conocía y sobre todo luego también, bueno, saber que, como a mí siempre me ha gustado el tema de la investigación, yo ya aquí en Cheles, en mi pueblo, pues me iba a la parroquia, investigaba los libros de defunción, los libros de casamientos, etcétera, de bautismos, para detectar pues lo que eran los esclavos de la época que venían a este pueblo, se bautizaban, parían, etcétera, etcétera, y seguía esa línea y me fui enganchando y cuando fui a Madrid, al descubrir el Archivo Histórico Nacional y saber que ahí estaban
los legajos y manuscritos de la Inquisición, pues hice un curso de palografía para poder entender la letra del siglo XVI, siglo XVII, y gracias a eso, bueno, pues pude ya de alguna manera poder acercarme a esas fuentes y sacar toda esa información. Por lo tanto, creo que aparte de la necesidad económica, en ese momento como un joven de 25 años y libertad quería tener y no tener que depender de tus padres, pues también estaba la otra vía, que era la vía cultural, y que lógicamente para formarte y para tener ese tipo de capacidad la tienes que buscar en otro ámbito, no dentro de la población, que simplemente te limitarías a leer libros. Pero lo importante no solamente es leer libros, sino también investigar, porque tú también puedes aportar cultura con ello y otra gente engancharse a ese carro. Fermín, a mí me llama muchísimo la atención lo polifacético que eres, que participas en programas de radio, en programas de televisión, haces teatro, cocinas. ¿Cómo te organizas? Porque trabajando tendrás poco tiempo, ¿no? Te organizas súper bien, ¿no? Tuve la suerte en Madrid, por ejemplo, de esos 25 años que estuve en Madrid, de estar trabajando en el espacio que a la vez me daba alojamiento. Por lo tanto, yo aprovechaba mucho el tiempo que allí tenía. Y mi día libre, en vez de irme al bar a tomarme unas cervezas, pues me iba al Archivo Histórico Nacional. Allí estaba todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde que lo cerraban. Y estaba, pues eso, buceando en esos legajos, en esos manuscritos de la Inquisición de Sevilla, de la Inquisición de Extremadura, etcétera, etcétera, que fue la que más trabajé. Y a partir de ahí, bueno, pues hoy ya tengo un ejercicio hecho, que sé cómo encontrar determinados herejes, pues en Valencia, en Barcelona, en cualquier lugar, simplemente sabiendo el lugar y el espacio donde se encuentran esos legajos a través de la asignatura correspondiente y pidiéndola para que te lo entreguen, y tú ya a partir de ahí pues bucear y buscar no día tras día, pero semana tras semana, aquello que realmente te pueda interesar, pues para una conferencia que vas a dar en Tarrasa, por ejemplo, o en Galicia o en cualquier otro lugar, siempre buscando esa información a través de las fuentes primarias para que realmente pueda ser mucho más creíble la conferencia, y sobre todo que impactes, ¿no?, a la gente cuando ven documentación de sus propios vecinos que ahí están con nombres y apellidos ejecutados por la Inquisición. Digo ejecutado en cuanto a sentencias, etcétera, ¿no? ¿Quiénes han sido, Fermín, tus referentes en este mundo, en el mundo del misterio, en el mundo de la historia? ¿Has tenido alguien? La verdad es que en un principio no pensé meterme en el mundo del misterio. Es decir, yo cuando me fui a la Inquisición jamás pensé en el tema del misterio. Lo hacía desde el punto de vista que me daba mucho morbo, me gustaba la temática inquisitorial, y ahí empecé a bucear. Pero luego ya, bueno, a través de determinadas personas que conocí, como Jesús Callejo, que es uno de los primeros que conozco, pues son los que de alguna manera me van llevando, ¿no?, a todo esto. Y él, en un momento determinado, pues escucho una conferencia mía, él no me conocía de nada, en Alcobendas, en Madrid, donde él participaba también con todo el equipo de la Escóbula de la Brújula, y a partir de ahí, bueno, pues me fichó para la Escóbula de la Brújula, ya con él 3 o 4 años participando, y a partir de ahí se me abrieron también las puertas de cara al mundo del misterio, ¿no? Pues Cuarto Milenio, una vez que ya entras ahí, ya dominas también de alguna manera la dinámica de cómo se tiene que llegar al jefe, a Iker Jiménez, a través de determinados temas. Ya empiezas a conocer también un poco los gustos, las líneas, las vías que a ellos les interesa, y tú buceas por ahí y vas sacando pues esa información que hasta ahora no se había sacado ni se había expuesto siquiera en medios de comunicación como puede ser la televisión, ¿no? De ahí el interés. Y bueno, pues esa realidad poco a poco también me fue enganchando, y poco a poco me fue llevando a participar en todos los medios que hay donde el misterio es protagonista, y hoy en día pues participo en 13, 14 o 15 medios en programas de misterio, ¿no?, a nivel de podcast o programas de radio, como puede ser el de la Escóbula de la Brújula, etcétera, etcétera. Fermín, ¿alguna vez has tenido problemas, te han puesto barreras para el intento de información, de coger información para alguno de tus libros? No, nunca. Nunca, porque hoy los archivos están abiertos, ¿no? Entonces, cualquier persona que esté interesada en esta temática, te vas a la calle Serrano 119 en Madrid, que es donde está el Archivo Histórico Nacional. Tú presentas tu carnet de identidad, te dejan pasar, pero eso sí, si no sabes paleografía, difícilmente te van a poder dejar ver los legajos y manuscritos de la Inquisición, porque no vas a saber interpretarlo, ¿no? Y a veces son libros, pues eso, antiguos, que hay que saber tratarlos, hay que saber cómo hay que cogerlo. Hay algunos que me han obligado a tener que ponerme guantes y con una pluma empezar a mover las hojas porque no se podían tocar, y con alguien delante, ¿no?, por el deterioro que tenía el libro. Hoy ya están todos digitalizados, ¿no?, o lo tienen fotografiados,
y muchos ahí expuestos en esa página que dije anteriormente. Pero sin duda alguna es un mundo fascinante, ¿no? Un mundo con el que aprendes y con el que además ayudas a que también otros aprendan, ¿no? Porque es un tema, era tan desconocido que poco a poco, gracias a las conferencias, gracias a las redes sociales, pues se ha ido expandiendo, cada vez la gente lo puede visualizar mucho más de sus propias casas y hacerlo mucho más cercano, ¿no? Y yo creo que esta es la clave a veces del éxito de alguien que realmente se mete en temas que despiertan el morbo en sí por la temática que es, y cuando el morbo está, eso engancha, y el enganche equivale a tener gente que te sigue, a tener gente que les interesan esos temas, y la prueba está allí donde vas a dar una conferencia, cómo se llena y todos te dicen, los representantes municipales o la gente que ha organizado el tema, que siempre esta conferencia ha sido la que mayor número de personas a lo mejor les ha llegado al pueblo, ¿no? Y bueno, pues eso también es un orgullo para quien desarrolla esa realidad, ¿no? Y como luego te piden pues artículos para las fiestas del pueblo, para que le hagas en las revistas de la población sobre los herejes de ese pueblo, y en fin, que siempre tiene su parte positiva, y yo encantado. Bueno, ni que decir tiene que nosotros, sabes que estamos haciendo ya algunas jornadas y que contigo contaremos más tarde que pronto, o más pronto que tarde, mejor dicho. Pero, Fermín, dos cosillas que me gustaría saber. ¿Qué película es la que has visto más de una vez? ¿Qué película es la que más te ha impactado y cuál sería tu libro favorito, tu libro preferido? Hombre, como películas, sin duda alguna, las que más me han impactado relacionadas con este tema ha sido Los fantasmas de Goya. Los fantasmas de Goya, Me la recomendaste una vez, la vimos y está genial, está muy bien. está muy bien, además está muy bien tratada, está perfectamente calcando la Inquisición tal y como fue, y bueno, ahí está, ¿no? Con Bardem a la cabeza, muy interesante. Y luego, como libros, bueno, pues Siddhartha, que fue el primer libro de Hermann Hesse que yo me leí, y que ya de por sí, bueno, también con esa parte espiritual que tiene toda esa literatura de Oriente, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver con el buenazo de Siddhartha y toda esta historia, bueno, pues todo eso también de alguna manera influye en ti a la hora de tu comportamiento, de tus directrices. Y luego ya también leí luego El lobo estepario de Hermann Hesse, y todo eso, pues de alguna manera te fue creando el enganche al mundo de la lectura, y a partir de ahí, pues desde Lorca, que es uno de mis favoritos, ¿no? Las obras de Federico García Lorca, pues hasta Blasco Ibáñez, etcétera, etcétera, ¿no? Y soy muy de literatura española, me gusta mucho más que cogerme un libro de Dan Brown o de gente inglesa, prefiero leerme a los españoles, que a veces son los grandes desconocidos y tienen temas interesantísimos, como por ejemplo La araña negra, ¿no? de Blasco Ibáñez. Es un libro espectacular desde mi punto de vista, y a lo mejor es un gran desconocido para muchos. Pues hay que abrazar más la literatura española, porque desde Lope de Vega hasta Cervantes y otros muchos, Quevedo, etcétera, han quedado obras interesantísimas que sin duda alguna, bueno, además tú que conoces la Inquisición, te insertas perfectamente en ese mundo en el que ellos vivían, cómo cuentan ellos la temática, cómo intentan de alguna manera también pasar desapercibido ante la Inquisición, ante lo que escriben, y que la Inquisición no se dé cuenta de ello, pero tú que dominas las temáticas te estás dando cuenta de cómo están intentando engañar a los que tienen que de alguna manera poner la censura al libro o dejar que realmente vaya hacia adelante, y es un mundo interesantísimo. Aquí. Bueno, como Paco ya te ha lanzado un poco el tema de la jornada, yo también te quiero lanzar el tema de una rutita cuando pases por aquí, por Sevilla, ¿no, Fermín? Sería un placer. Encantado. Ya he hecho ahí alguna ruta que otra, una creo que he hecho. Eso te iba a decir que alguna he hecho por aquí. Sí, ya lo sé, pero hay que repetir, porque tú faltaste, ¿no? Sí. Seguramente. Claro. No, pero oye, organizaros a nivel de grupo y organizar rutas por toda Sevilla, porque la Inquisición estuvo en todos los pueblos de Sevilla, y cuando tú organizas una ruta en cualquier pueblo de Sevilla con esta temática, llenas porque es algo que la gente desconoce, y cuando tú le empiezas a hablar de la flor de lis, que la tienes en cualquier pueblo, en la iglesia para hablar de los sanbenitos que se colgaban allí, etcétera, etcétera, y otras muchas historias que hay en torno en los pueblos, mete rutas en los pueblos, y oye, aquí ya la están haciendo en Badajoz, y además me han cogido para ser yo el que desarrolle esas rutas, con una persona que es guía,
y bueno, ella desconocía el mundo de la Inquisición y gracias a que a mí ya me conocía, de haberme oído, etcétera, pues un día se encontró y me habló y me dijo que por qué no daba yo esa ruta y hacía la ruta en Badajoz de la Inquisición, y la primera vez que la hice fueron 150 personas las que se acercaron, o sea, un número importantísimo, ¿no? Y bueno, pues oye, ahí tenéis también una vía que debéis de estudiar, porque Dos Hermanas tiene Inquisición, Carmona tiene Inquisición, Coria del Río tiene Inquisición y otros muchos pueblos de Sevilla, todos tienen Inquisición, pero la gente desconoce su historia, desconoce sus herejes y desconoce esos matices inquisitoriales que al día de hoy se conservan en muchísimos pueblos de Sevilla. Fermín, ya para lo que queda de este 2020, digamos el segundo semestre, ¿qué proyectos tienes en mente? Bueno, de momento este que te he comentado último del tema rutas a nivel de Badajoz y otros pueblos que también se van a llevar a cabo como en Olivera, etcétera. Y esto, la verdad es que me interesa mucho y me gusta, porque a mí me siento yo en mi salsa, ¿no? Pero aparte de eso, bueno, pues también los proyectos a nivel de libros, de obra de teatro, como esta de La Carnera, ¿no? Que estoy haciendo ahora, que es el libro sobre el mundo de la brujería, aquí en Extremadura, pero vale para cualquier pueblo de España, aunque lo ubico aquí. Y luego también, bueno, pues otro tipo de actuaciones a nivel de trabajo, hacer rutas aquí donde estoy en esta playa que os he contado que hay de bandera azul aquí en mi pueblo, sabiendo utilizar pues esas historias que tiene, como el barquero del Colmillo, la marabunda de Hormiga que destruyó el antiguo pueblo de Cheles y que está ahí precisamente todavía y que se conservan esas ermitas del antiguo pueblo, algunas casas que otra, etcétera. El tema templario, que Cheles es un pueblo templario y por lo tanto hay muchos matices también relacionados con el temple. De hecho, fíjate, es la única comarca, esta comarca a la que pertenece mi pueblo, que es la comarca de Olivenza, donde el fuero templario, el fuero de Bailío viene de Bailía, del Bailiato, de Jerez de los Caballeros, que es donde estaba la Bailía, es la única comarca donde ese fuero templario sigue vigente. Y si yo me caso, por ejemplo, con una persona y me caso en mi pueblo, me caso por el fuero de Bailío. Y eso quiere decir que los templarios no han muerto, que su fuero sigue vigente y por lo tanto ellos siguen vigente también, aquí haciendo de las suyas. Porque si yo me caso con cualquier otra persona, ese fuero de Bailío conlleva que la parte ganancial que yo lleve al matrimonio, en el momento que me una con la persona, se une para los dos, y ya no es mi parte. Tú no puedes hacer una partición de bienes. En ningún momento no puedes hacer lo que es un testamento y decir, pues a este hijo lo desheredo y a este le quedo la casa y al otro la tierra. No, eso no lo puedes hacer. Y es más, los procuradores, los jueces saben que está por encima de todo y no se lo pueden saltar. Y si te casas en Cheles, te casas en Olivenza, en Jerez de los Caballeros, en Alconchel, en pueblos que pertenecen a esta comarca, te casas bajo el fuero de Bailío, que sigue vigente, y es el fuero templario. Bueno, pues todo esto, cuando tú lo explicas, cuando tú se lo comentas a la gente, amén de los otros temas que hemos indicado, pues despiertas la curiosidad y despiertas el morbo, en definitiva, a ese grupo que te sigue, y si encima eres buen comunicador y se lo sabes comunicar, y yo lo siento, pero lo digo, me considero buen comunicador, pues todavía ayudas a que la gente se sienta mucho más a gusto y mucho más tranquila a tu lado, aprendiendo cosas que desconoce. Fermín, ¿cuál de tus libros recomendarías para que la gente se empezara a enganchar a este tema? Y otra preguntita también, ¿qué pasa con tu canal de YouTube de Crónicas de Chimenea? Chimenea, ¿no? Bueno, quizás hay un libro que está en Bot Google, que lo podéis leer, que es en Bot Google, en internet, Bot es libro, ¿no? En inglés, pues Bot Google, que son los moriscos de hornachos crucificados y coronados de espinas. Este, digamos, es el más cercano a los que lo podéis leer a nivel digital, o esas obras de teatro que también tocan el tema de la Inquisición, como El Chitón de los Zapata, que las tenéis en mi Facebook, que la he colgado hace poco, la podéis leer con esto del coronavirus y la cuarentena, pues colgué esas dos obras para que la gente la pueda leer. Ya me han llamado un montón de gente que hace teatro para poderlas desarrollar, que desconocían esas obras. Y bueno, pues mira, ahí están, si queréis os la paso por PDF a vuestro correo y bueno, ha surtido efecto, aparte de lo que a mí me interesaba, que la gente realmente, bueno, pues conocieran las obras y las leyeran. Y luego también, quizás a nivel de brujería, a nivel de superstición, bueno, pues el libro de Extremadura, Tierra de Brujas, que todos ellos se encuentran en Amazon, se pueden comprar en Amazon y ahí están prácticamente, no todos, pero un gran número de libros que tengo publicados, ¿no? Por lo tanto, yo comenzaría
aquellos que no quieren visitar Amazon, que se metan en Facebook con mis 2 obras y luego ese de Bob Google, Los moriscos de hornachos crucificados y coronados de espina, o en mi blog, en el blog del hereje, donde hay 100 y pico de artículos relacionados, la mayoría con la Inquisición y otras temáticas que también están muy interesantes, donde hay 1 millón y pico de personas que visitan el blog. Bueno, llevamos ya una hora y 10, 1 hora y cuarto Perdón, y de Crónicas de Chimenea, bueno, pues decir que la tengo ahí parada, estoy aquí en el pueblo, me tendré que reorganizar y volver a actuar como actué anteriormente con ese programa y seguir contando esas Crónicas de Chimenea, que son muchísima la gente que me las piden, de verdad. Yo las he hecho de menos. Claro, es muy interesante lo que ahí se contaba, además documentado, porque a mí me gusta el misterio documentado. Bueno, como decía antes, llevamos ya casi 1 hora y cuarto. Yo creo que va siendo tiempo de dejar a Fermín ya descansar, con lo cual vamos a hacerle la última tanda de preguntas a cada uno, ¿de acuerdo? Y yo antes has estado hablando de Cuarto Milenio. ¿Sabes la que hay formada en la red de la gente dando opinión de lo que ha pasado, de si continuará o no continuará? Como tú estás muy metido en el mundillo sin querer ponerte en ningún compromiso, si nos puedes contar tu impresión. Bueno, yo creo que hay mucha gente que está contando cosas que a lo mejor no son verdad, no son ciertas. Porque Cuarto Milenio ha tenido que parar, como han tenido que parar muchísimas empresas por el coronavirus. Ellos tienen a un grupo de reporteros a los que exponen en determinados pueblos bueno, pues con otras personas a las que tienen que entrevistar, a moverse por las calles, y eso el confinamiento no te lo permite. Por lo tanto, no es ni más ni menos que eso, desde mi punto de vista, ¿no? Una parada en función de esta realidad, pero nada más. Vale, aquí. Fermín, vuelvo al blog. Es que me ha llamado la atención, lo desconocía. Ese blog lo sigues teniendo activo, ¿no? Sí, me ha parecido muy interesante. Está activo, el blog del hereje. Ahí ya te digo, tienes infinidad de temas. Además, todos estos temas que hemos contado aquí de las religiosas que practicaban la brujería en esos conventos, ahí tienes todos los procesos de esas brujas y otras infinidad de temas relacionados con la Inquisición. Y luego ese canal de Crónicas de Chimenea, que si no lo conoces, pues te animo a que te metas, que ahí también hay 13 programas hechos de Inquisición, pero son brutales, son estupendos. Es un Cuarto Milenio en pequeñito, con los documentos saliendo siempre, y seguro que no te va a defraudar. Estupendo. Yo te quería hacer una pregunta un poquito chorra, Fermín. Sí. ¿Has puesto a algún plato tuyo algo relacionado con la Inquisición? ¿De nombre? ¿Con la Inquisición? Bueno, pues mira, hay algo que sin duda alguna pasa desapercibido para muchísima gente, y la gente lo hace en su casa, pero no se da cuenta de ello. Cuando vemos morcillas patateras o morcillas caseras, ¿no?, que a veces se venden en los mercados y uno las come, las fríe en parrilla, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas morcillas calabaceras y morcillas patateras eran las que precisamente utilizaban los conversos de judíos y los moriscos ahí de Sevilla para engañar el ojo avizor de la Inquisición y de aquel que le podía denunciar. El cerdo, claro, ¿no? Claro, ellos no podían comer cerdo, claro, pero para engañar al cristiano de raza que le podía denunciar que visitaba su casa, ellos lo que hacían era poner un puchero de garbanzo, un puchero de judías, nunca mejor dicho, pero en vez de echar el chorizo o la morcilla perejilera, esta con la grasa del cerdo, lo que llenaban eran tripas de corderos con patatera o calabacera, con calabaza. Tú le echabas a eso mucho pimentón, una vez que lo habías cocido, le echabas mucho pimentón, parecía chorizo, tú lo metías en una tripa de cordero, tú lo colgabas en el parral donde tenías el resto de chorizo para justificar que realmente eras un cristiano y que no pensaran que realmente no comías cerdo, pero a la hora de la verdad, tú esas morcillas eran las que ibas a echar en esos pucheros. Por lo tanto, delante del ojo del cristiano de raza que en ese momento estaba en tu casa, lo que veía era un chorizo que estaba flotando en el puchero o en el plato en el que te estabas comiendo. Y de esa manera conseguías engañar a aquellos que te podían denunciar, porque a lo mejor podían tener idea de que tú en las alcobas de tus casas, convertidas en sinagogas o en mezquitas, seguías practicando las ritualísticas de estas religiones de tus antepasados que te habían dejado, ¿no? Y bueno, a mí me llama la atención esos dos elementos, amén de luego otro tipo de platos como pueden ser la berenjena. La berenjena es un plato muy típico judío, las berenjenas rellenas, todo el tema de la hada fina, esta sopa también creada por los judíos y que precisamente el cerdo no aparece en ningún lado, o bueno, pues también cantidades de guisos, ¿no?, que se hacen sin la carne de cerdo, como los propios garbanzos de guiso o los bollos de Pascuas, que ahora en Pascuas se hacen mucho, estos típicos bollos a los que se le ponen un huevito cocido encima, no sé si lo habéis visto, sí, sí. Aquí en mi pueblo lo llaman folares. Bueno, pues eso es un bollo judío, que no lo hacían con manteca
Ay, Se nos No, ha cortado. se nos vuelve a Comer. cortar. Pero Ahora, tú ibas a te la perdías hilo, panadería, Fermín, un poquito. y ese bollo que habías hecho con la manteca de cordero y el huevo cocido encima, que lo habías metido al horno, el panadero que te veía meterlo, pues creía que era manteca de cerdo lo que estabas metiendo y que por lo tanto tú estabas cumpliendo con los deberes del cristianismo, ¿no? Pero sin embargo luego lo que estabas era hartándote de bollos, pero que realmente no llevaban el cerdo, sino manteca de cordero que sí podías comer y no estarías yendo en contra de tus ideales, de tu religión, que históricamente tus antepasados habían vivido y te habían transmitido. No, tienen la última Fermín, bala. última pregunta. Sigue ¿Eh? habiendo, última pregunta. ¿Sigue habiendo brujas en España y sigue existiendo algo de Inquisición? Hombre, las brujas no han desaparecido, claro que no, igual que las hechiceras siguen hoy mucho más modernas, lógicamente. Hoy utilizan los medios de comunicación, las televisiones, los canales, a través del teléfono, pues para hacerse ricas. También, bueno, pues a la antigua usanza, ¿no? Yo aquí en mi pueblo hay una señora que es capaz de quitarte la insolación de la cabeza. Cuando alguien dice, uy, se le ha metido el sol en la cabeza y tienes un dolor de cabeza tremendo, bueno, pues yo he visto cómo esa mujer en un vaso de agua, cubriéndolo con papel film para que no se vierta, te la pone, le da la vuelta al vaso para que el papel film te quede en la cabeza y no se te vierta el agua. Y yo he visto hervir ese agua con determinadas oraciones que ella ha hecho, pero que tú no sabes lo que dice, ¿no? Pero que esa insolación ha hecho hervir el vaso de agua y el muchacho al poco rato está perfectamente ya sin ello. Hombre, no sé si le habrá echado alguna pastilla o algo que no te has dado cuenta que haga que aquello se ponga en ebullición, ¿no? Pero en este caso yo lo he presenciado, ¿eh? Te lo digo. Y las están ahí, pero bueno, yo no diría que fuese una bruja esa mujer, es una mujer que yo personalmente estimo bastante, es muy paisana y buena gente, ¿no? Pero no la catalogaría de bruja en ningún momento. Pero siguen existiendo las brujas y incluso gente que siguen asesinando, ¿no? De manera muy de las que hemos contado, utilizando ese tipo de hierbas venenosas que hoy en día, lógicamente, a través de la autopsia pueden detectar que ha habido un envenenamiento. Pero por eso también hacen Pero desaparecer sería difícil, ¿no? mucha Conseguir gente. esas hierbas. No, no es difícil, todo lo contrario. Es facilísimo, porque la cicuta, tú te vas a cualquier arroyo y la encuentras. Además lo sabes porque el ganado, las vacas o las ovejas la repelen, es decir, no se las comen, ¿no? Las hojas de esas plantas y están ahí. Tú la semilla de cicuta la coges perfectamente, la echas en café o en vino tinto y palmas a la semana, o incluso antes, a lo mejor, ¿no? Con lo Gracias cual, por bueno, la información. hoy en día no, porque hoy en día ya te hacen un lavado de estómago, digamos que hemos evolucionado en ese sentido, ¿no? Pero la época que estamos contando, no, por supuesto. Pero ahí estaban, como el eucalipto, ¿no? Beneficioso para los vaos de eucalipto, el costipao, o la albahaca, o el romero, todo este tipo de historias que se utilizaba mucho el poleo, ¿no? Anteriormente, pues en infusiones para curar enfermedades o para hacer determinadas cataplasmas con la miel mezclada con todo eso, con el comino, que también lo mezclaban y te hacían una especie de masa que luego te la ponían en el pecho porque a lo mejor pues tenías bronquios, por ejemplo, ¿no? Bueno, se tenía la idea de que eso te podía curar los bronquios. dicen que la canela es venenosa directamente en sangre, ¿no? Bueno, no sé, dicen que es más afrodisíaca que venenosa. Afrodisíaca más que venenosa, sí. A Es ver, lo que yo he Pero escuchado. en exceso perjudica, sí. sí, pero directamente en sangre, por lo visto, es tóxica. Ah, bueno, puede ser, puede ser. Puede ser. Pues bueno, lo vamos a dejar, ¿no? Fermín, agradecerte tu amabilidad, el tiempo que nos has dedicado y bueno, tú sabes que tanto Maite como yo teníamos muchas ganas de pasar por allí por Chile, de hacerte una visita y con esta maldita pandemia lo hemos tenido que postergar, pero vamos, queda apuntado y si no te vemos por aquí en poco tiempo, nada más que levantes la veta, nos vas a ver por allí. Claro, Si, claro. ar- si Además que allí algo- tenéis unos bungalows preciosos al lado de la presa más grande de Europa, que es la presa de Alqueva, donde se encuentra esta playa. Y además en plena naturaleza, en plena dehesa, porque es una dehesa, es algo brutal, ¿no? A nivel pues de yo, impacto visual que tienes. Pues yo te garantizo que tarde o temprano te haremos alguna visita y si alguno de estos pájaros se quieren apuntar, pues nada, para allá tiraremos Pues todo. sí, porque además puedes hacer pasos en barco, hay pueblos en Portugal al lado que puedes ir a comer allí al pueblo portugués que está al lado con el barco, etcétera, etcétera, o pasear por el pantano. Tiene 86 kilómetros de largo, imagínate lo que es el pantano, ¿no? Y es perfectamente navegable, allí van las motoras, lo que ves en cualquier playa lo ves allí exactamente igual, las motoras, la gente haciendo el surf, o sea, de todo, Estoy viendo, kayak.
Estoy viendo fotos y es espectacular, ¿eh? Sí, ¿no? Pues, Playa de San Blas en Chile, se llama Playa de San Blas. pues nada, lo dejamos aquí y lo dicho, darte las gracias y nos vemos muy, muy prontito, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Fermín, Venga, un placer. nada. Gracias a vosotros por Muchas gracias. acordarse. Gracias a vosotros por acordarse de mí, en participar con vosotros. Yo encantado. Cuando me necesitéis, ahí estoy. No tengo ningún problema. Muchísimas Venga, gracias. un abrazo para todos. Vale, Salud. hombre, gracias. Salud. Igualmente. Venga, hasta luego, hasta luego. Adiós.